Entonces cuando Mr. Jones tira el litio, de esa manera en la película, pues yo tengo la imagen muy grabada, ¿no? Que le pasa de las veas así, tira el litio, ¿no? Cuando Mr. Jones en ese momento tira el litio, no es incapaz en ese instante de decir, un momentito, ¿qué me va a pasar si dejo el litio? ¿No volveré a lo de antes? ¿No volveré a estar internado? ¿No volveré a estar deprimido? En ese momento no, porque justamente el optimismo patológico que caracteriza la manía hace que los pacientes dejen la medicación en el momento que más la necesitan. Este es un problema muy serio. Y por eso es que trabajamos tanto con los familiares. Porque si el paciente en ese momento está más acelerado, está más rebelde, se lleva el mundo por delante, por más que 15 personas le digan para mí esa pared blanca, él dice yo la veo verde y ustedes andan todos equivocados, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema y como justamente en el momento que más necesita la medicación y el tratamiento y la consulta es el momento en que se lleva el mundo por delante, entonces en ese momento es que entra a tallar la familia y muchas veces el paciente viene a regañadientes, pero es porque la mujer y los hijos lo traen y le dicen doctor, lo vemos mal de vuelta, el paciente no se da cuenta. Bueno, quisiera dar una vuelta más antes de terminar con esta parte, que es, yo creo que todo lo que surgió hoy ha sido muy rico y bastante claro. Pero hay una falla en lo que he estado diciendo hasta ahora, que yo planteé las cosas como que la persona viene siendo de una manera. Ejemplo, ¿no? Una persona, como el ejemplo que digo, una persona que es ordenada, meticulosa, prolija, y de repente le viene esta enfermedad y se transforma en una persona prepotente, promiscua, dice malas palabras que nunca dijo, etcétera, etcétera, se transforma en algo distinto. Entonces yo planteé las cosas para ser didáctico, digamos, para que sea sencillo lo que estoy tratando de transmitir, de que una cosa es la personalidad, que es estable, la persona es habitualmente de cierto modo, y cuando irrumpe la enfermedad se nota un cambio. Se nota un cambio sobre todo visible para las personas de alrededor, cuando dicen no es el mismo. Dice cosas, me levantó la mano, que jamás siempre ha sido un hombre tan respetuoso, tan correcto, me levantó la mano y me insultó y me dijo barbaridades. ¿Cómo puede ser? Bueno, está acelerado, no duerme, se peleó con todos, ¿no es cierto? Hay un cambio. Entonces, en estos casos, yo estoy distinguiendo muy bien lo que es la forma de ser de la persona, estable, habitual, desde hace muchos años, y el cambio de las conductas bruscos que induce cuando aparece la manía o cuando aparece la depresión. Pero muchas veces, no es que la enfermedad aparezca así bruscamente y uno pueda decir la enfermedad empezó por primera vez en marzo del año 84, porque hasta entonces venía siendo de una manera y ahí empezó y cambió. No, muchas veces la enfermedad, las oscilaciones de la enfermedad empiezan a manifestarse de forma sutil durante algunos años antes de que nadie se dé cuenta. Y esto complica bastante las cosas. Por ejemplo, yo tengo una amiga psicóloga que me trajo al marido, que estaba deprimido. Y yo escuché una historia que ustedes probablemente hayan escuchado también y que yo la escuché muchas veces. El marido estaba deprimido porque le fue mal en los negocios, supuestamente por eso. Y le fue mal en los negocios porque se metió en un negocio absolutamente disparatado para esta etapa del país, para lo que él sabía hacer. Se metió en un negocio que no conocía en absoluto, muy arriesgado. Todo el mundo trataba de disuadirlo, de decirle, pero fulano, ¿cómo te metes en esto si no tenés ninguna experiencia? ¿Y qué vas a hacer? Si te sale mal, no, esto va a ser el negocio de mi vida, ¿no? Y cuando yo le pregunto a mi amiga con respecto a si lo veía cambiado, ella decía, bueno, estaba muy entusiasmado con el negocio. Pero lo que pasa es que él siempre ha sido una persona de entusiasmarse con los negocios. Y muchas veces ha hecho negocios arriesgados y muchas veces brillantes y le han salido bien. Entonces no es que la persona que venía siendo estable bruscamente se transforma en una persona inestable, arriesgada, distinta, o prepotente, o agresiva, o egocéntrica, sino que muchas veces la enfermedad empieza a aparecer estas oscilaciones así cíclicas a lo largo de años y entonces es difícil darse cuenta. Porque muchas veces, y ustedes deben ver esto, algunos bipolares que tienen estas características, en realidad, una vez que se les pasa la manía, se hace el tratamiento de la manía, al volver a ser su personalidad habitual, no es la personalidad habitual a la que vuelven, sino que siempre ha sido una persona que ha tenido bastantes oscilaciones. Entonces, es bastante desconcertante, porque esta diferencia que yo estoy tratando de marcar, que una cosa es la personalidad y otra cosa es la bipolaridad, en algunas personas no es tan clara de hacer. Entonces, cuando yo pregunto cuidadosamente, bueno, antes de estos episodios, ¿cómo era él? Dicen, pero él siempre fue así. Siempre fue cambiante, siempre fue turbulento, siempre fue impulsivo, siempre fue de meterse en negocios arriesgados cuando le decíamos. Lo que pasa es que cada vez está peor. Entonces, las oscilaciones que al principio son sutiles y muchas veces pasan desapercibidas, y la persona no
no se da cuenta y las personas de alrededor tampoco se dan cuenta, que tiene etapas donde está como demasiado imprudente y con demasiados amores y demasiados negocios y demasiado movediza, pero bueno, es así, es un tipo que tiene estas características. En cierta etapa se empieza a realizar tanto, empieza a tener tales consecuencias, empieza a ser tan visible que alguien dice, che, está mal, hay que hacerlo ver porque está mal. Y 2 años antes, como no estaba tan mal, entonces era algo que pasaba desapercibido. Por ejemplo, un ejemplo así, un ejemplo que a lo mejor viene al caso, Hemingway. Hemingway, ustedes saben que era un bipolar que se terminó suicidando de un escopetazo. Pero independientemente de los episodios que él tuvo, de manía y de depresión psicótica, que están bien documentados y que no hay ninguna duda, digamos, con respecto al diagnóstico, no hay ninguna duda con respecto a la gravedad de los cuadros que tenía, antes de que aparecieran estos episodios, Hemingway era un tipo con una vida poco común, de meterse a navegar en aguas peligrosísimas, de irse como combatiente voluntario en la Guerra Civil Española, de hacer viajes insólitos, de tener amores y de emprendimientos. Es decir, muchas veces estas personas, antes de hacer un cuadro que un médico podría decir, bueno, esto sí, acá hay un diagnóstico y hay que tratarlo, antes ya tienen vidas que son especialmente intensas, inestables y turbulentas. Entonces a veces se nos complica la cosa. Y hay mucha discusión en este momento con respecto a estos cuadros, porque es difícil muchas veces determinar si lo que pasa es que esta persona venía teniendo una personalidad inestable, turbulenta, cambiante, arriesgada, o es que en realidad esta persona estaba enferma de una forma sutil que nadie se dio cuenta, ni el paciente se daba cuenta, ni los médicos se daban cuenta, simplemente porque no había alcanzado tanta gravedad como para que se lo diagnostique. Sí, pero estaba... No, yo lo que digo es que, más allá de estas pequeñas oscilaciones, yo creo que estas pequeñas oscilaciones, a su vez, muchas veces confunden, porque tienen que ver con la cosa cotidiana. O sea, la semana pasada, un tipo que no estaba medianamente deprimido, que era loco, digamos, claro, está para internarse. No fui deprimido. No fui deprimido, no cosa. O sea, hay muchas veces, el diagnóstico es muy difícil, justamente por estas pequeñas oscilaciones que es la vida misma. Sí, es muy cierto. Eso confunde. Y eso confunde además en la práctica, por ejemplo, es tan cierto eso, que yo veo muchísimas personas, como el ejemplo que yo di recién, personas que dicen está deprimida porque le va muy mal en su negocio. Y todos están convencidos de que está deprimido porque le va mal en su negocio, y no relacionan que en realidad le va mal en su negocio porque hizo cosas muy arriesgadas y muy imprudentes unos meses antes. Entonces, digamos, en general la causa de la situación se suele buscar afuera. Entonces la persona está convencida de que la causa es esa, pero en realidad hay un ciclado que ha hecho que 6 meses antes tomara decisiones absolutamente imprudentes, no escuchara a nadie, pretendiera llevarse el mundo por delante, ciegamente estaba seguro de que se iba a ser millonario con eso, y ahí ya estaba la enfermedad, y nadie se dio cuenta. Para mí que acabar lo bipolar. ¿Alguien más había levantado la mano por acá? De vidas que ya de antemano son extrañas. Yo me pregunto, cuando uno se encuentra con un paciente que se la pasa recorriendo médicos, yo como paciente, mi pregunta es, ¿hasta dónde a veces no es una lobotomía de consultorio? Por favor, traducción. Una lobotomía de consultorio. Una lobotomía de consultorio. El diccionario que trae. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de uno escapa un poco al promedio de lo que es la vida ciudadana. Y uno es juzgado por una mentalidad que no puede abarcar que esa vida sea posible. Entonces, dentro del juicio del médico, uno es extraño. Por ahí uno no es enfermo, es simplemente extraño. Y mi pregunta, que yo no la tengo clara, es ¿con qué inteligencia me están juzgando? Y si no estoy siendo mutilada para pertenecer a un código. Muy buena pregunta. Mario. Decir una cosa comparado con esto es una simpleza conmigo. Vos, enfermera, que todos saben mi ámbito interno y de amigos. ¿Estás así, como yo estoy escuchándote a vos? Se te acercan y dicen, ¿estás deprimido?